La polémica de Caracol Radio. Impulsa tu productividad con Pintuco Experto Pro, la pintura del pintor profesional. Pintuco presenta en La Polémica el Más Pro. El Más Pro, con las buenas noches para todos. Bienvenidos a La Polémica, aquí desde México, donde nos encontramos todavía. Mañana viajaremos a Guadalajara. Todo el equipo completo de Caracol Colombia, de AS Colombia, para acompañar la selección nacional de Colombia. Hoy la República Checa y Sudáfrica empataron 1-1. Suiza le ganó 4-1 a Bosnia y Herzegovina. Canadá le ganó 6-0 a Qatar. Y México, en un partido que terminó apretado y angustiado, le ganó 1-0 a la selección de Corea del Sur, con un gol donde el arquero fue directo responsable. Vamos a hablar un poco más adelante de todos los hechos que sucedieron hoy en la Copa Mundo, que fueron grandes: un expulsado, un lesionado de tibia y peroné, jugador que hizo triplete, en fin. Y tenemos una invitada muy especial. La descubrimos entre los pasillos de Radiópolis, o mejor, ella nos descubrió a nosotros. Colombiana, barranquillera, se llama Wendy Salgado, lleva media vida en México, es una profesional del micrófono, locutora de La Qué Buena, que es una emisora prestigiosísima de Radiópolis, del grupo Prisa, aquí en México. Y nos encanta mucho tener una compatriota nuestra de tanta capacidad aquí en La Polémica. Wendy, bienvenida. No, no me diga don César, porque me siento más viejo que Diego y eso es muy grave. Muchísimas gracias por la invitación, para mí es un honor. Sí, efectivamente, cuando venía caminando en los pasillos escuché esa auténtica voz que usted siempre lo ha caracterizado y claro, dije, aquí están los chicos de... Está cerrado el micrófono, me parece. Sí. A ver, así sí es muy difícil. Sí, perfecto, ahora sí. Decíamos que sí, me lo encontré en los pasillos de radio. Nada, Sigue ¿no? cerrado. A ver. Sigo sin audio. Ok. Vale, voy a poner este por acá. Gracias. Estamos totalmente en vivo y son cosas que pasan regularmente. Un honor. Muchísimas gracias por la invitación, gracias. Y qué cool que estén aquí en México y se siente como estar en casa, con encontrarse con paisanos. Siempre es lindo, siempre es agradable y pues con tremendas figuras del periodismo deportivo colombiano. Qué honor. Qué maravilla, Wendy, pues nos encanta, es un placer para nosotros tenerte aquí en el C de La Polémica como invitada. Bueno, doña Liche, ¿alguna situación que te haya impactado de la jornada de hoy? Don César. ¿Cómo me le va, señora Liche? Bienvenida, Wendy. Es un placer para nosotros tenerla esta noche aquí en La Polémica. Yo creo que la lesión... empezar un mundial apenas la segunda fecha y tener una lesión tan grave como la que hoy pudimos ver es lamentable, es triste. Y bueno, siguen avanzando los partidos. Yo creo que eso es lo más impresionante que ocurrió hoy en los partidos. Sí, el jugador Asim Omer Madibo, jugador de Qatar, fue expulsado por la lesión en una entrada fuertísima sobre Ismael Koné, jugador del Al-Wakra de Qatar, pero hace parte de la selección de Canadá. Diego, fue realmente violenta esa jugada. Bastante, César, y da tristeza que los jugadores tengan que ir del campeonato del mundo por esas lesiones, pero yo quiero destacar que ya, para mí, sí, claro que uno para todos, porque las matemáticas no mienten, México es el primer clasificado, sí, a los 16avos, nada que hacer. Y creo que Suiza ya con 4 también. Sí. Y hoy estaba mirando que hicieron ya un estudio de cómo quedarían los cruces si hubiera sido nomás la primera jornada. Nos tocaba con Ecuador. Okay. No, pero es para ir llevando cómo va cambiando. Por ejemplo, habían llaves muy bravas, pero bravísimas, de las que me acuerdo. Alemania, Inglaterra. Recordemos, Diego, que el desempate en los grupos se resuelve por el enfrentamiento entre los que empatan. Sí, enfrentamiento directo. Pero ya después se acabó todo eso del sorteo, ahora ya es el ranking FIFA para ir mirando, pero está bueno, el Mundial ha ido mejorando. Sin duda.
A propósito, don Stivel, del ranking FIFA, hoy Colombia amaneció en el puesto 11 y hubiéramos sido cabeza de serie Pues si eso no esa vale posición nada. se hubiera encontrado hace como 6 meses. ¿Cómo le ha ido, don Stivel? ¿Cómo le va, César? Sí, pero teniendo en cuenta, César, que esa posición la logramos gracias a la victoria en el Mundial, que da muchos puntos. Venir aquí al Mundial de Fútbol y ganar un partido te da muchos puntos, te rankea muy bien. Y para que eso pase con unos amistosos, tienes que ganar como 7, 8 amistosos seguidos. Entonces va a ser muy complicado, o iba a ser muy complicado lograrlo. A mí que me impresionó de esta fecha mundialista, la goleada a Qatar, esas selecciones tan bajitas de fútbol, los Curazao, los Qatar, qué equipos malos esos, qué equipos flojos, pero bueno, es la famosa y la que ha llamado de manera muy distinguida César Augusto Londoño democratización del fútbol, que para mí esta fiesta debería tener más filtro, como lo tenía hace unos años, y no que cualquiera que venga a aparecerse termine jugando el Mundial de Fútbol. Pero bueno, esas son las cosas que pasan cuando usted amplía la fiesta para tanta gente. El problema es que la fiesta le da una participación al mundo enorme. La FIFA en audiencia televisiva aumenta casi un 20% su presencia del mundo entero concentrada en el Campeonato del Mundo. Y lo que les he dicho siempre, va a pasar de 6.000 millones de dólares en ingresos a 11.000 millones de dólares en ingresos. Y es un negocio que tiene la máxima entidad. Pero hay del que fútbol cuidar director. El producto también, César Augusto, hay que cuidarlo. Sí, pero espere 10 días y ya tendremos los 16avos de final con los 32 clasificados. Seung Gyu Kim, portero de Corea, soltó el balón increíblemente, Diego, para la anotación de México, que al final casi le empatan. Claro, pero realmente a los arqueros, ¿cuándo les pasa esto? Cuando el arquero está pensando en la siguiente jugada y no en la jugada que está pasando en ese momento. Él estaba pensando, quitan la mente de la acción inmediata. Claro, él estaba pensando en inmediatamente sacar el balón para contragolpear o para, no, porque ya el balón de arquero no es contragolpe, para iniciar la jugada y tomar todos los espacios que dejaba México. Por estar pensando en eso, soltó la pelota. Claro, lamentablemente. Mire, Jonathan David. Por eso no es bueno pensar en dos. Es difícil, pero a uno aquí le toca ir pensando en la que viene, no en la que está jugando, porque seguimos hablando de fútbol. No quise decir eso. Porque sí, estamos hablando de fútbol, porque si no, Diego, se cuelga uno en las cuñas y por fortuna tenemos muchas cuñas. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de neurociencia, más o menos. Sí, astrofísica. Mire, Seung Gyu Kim, no, ya lo mencioné, Jonathan David hizo hat-trick en el partido de Canadá, juega en la Juventus, tiene 26 años. Y se registró el primer tiro libre en el Campeonato del Mundo. Nathan Salida hizo gol para el equipo canadiense, tiene 22 años, juega en el Anderlecht de Bélgica. Primer gol de tiro libre. Y se aumenta la lista de expulsados. Campito, ¿qué le dejó la jornada de hoy? Y le presento a Wendy, que es cuasi paisana suya. Hola, ¿qué tal, Wendy? ¿Cómo te va? Encantada, muy bien, paisano. Ya me dijeron que eres de la costa. ¿De qué parte de la costa? Cartagena. Cartagena, arriba Cartagena. Además bueno, es... arriba Barranquilla. Costeñita Cor también acá en la polémica. Sí. Te esperamos próximamente por México. Muchas gracias. Gran país, se come muy bien en México, se disfruta mucho. Y es un país que sabe explotar turísticamente su cultura, lo cual lo hace bastante rico. 100% de acuerdo. Sí, sabe, César, que a mí me llamó la atención, al igual que Steven, el marcador tan abultado. Pero ahora que los escuchaba hablar sobre el tema de la ampliación de participación y demás, yo creo que la ecuación, una vez terminada la primera ronda, debe ser, para ver si esto funciona o no, si a mayor número de participantes hay más televidentes. Si a mayor número de participantes hay más televidentes, a pesar de que en mi gusto personal hay partidos que uno no quiere, o sea, que uno ni siquiera se inmuta para verlos, pero si a mayor número de participantes hay más televidentes, eso se traduce en que hay más dinero, y ahí sí nada que hacer. Ahí sí, el que pensó la idea de la ampliación, sea Infantino, sea los que votaron y demás, terminan teniendo la razón. Ahora, si no hay un mayor número de televidentes, a pesar de la ampliación, yo creo que sí es un tema para revisar. Porque la verdad hay mucho equipo que no, por lo menos a mí, en mi gusto particular, no sé si será el gusto general, pero en mi gusto particular hay partidos que no son llamativos.
Sí, yo creo No, que siempre ha habido partidos que no son llamativos. Claro, Es que pero acuérdate, si ese ejercicio funciona, van a tener el Sí, mundial chao, que quiere tienes la César, razón. con 100 No. equipos. no, Sí, no, más ese equipos, mundial hay no es más el que quiero televidentes, yo. hay más Es que dinero, el más que mundial hacer. es con 211 equipos, que espera que arranca 2 años y medio antes es otra cosa. O sea. Pero el mundial tiene 211 equipos y arranca en la eliminatoria de todos los continentes. Ahora, yo realmente no sé si eso da más o no televidentes, pero supondría que sí. Cuando uno tiene no 32 equipos, sino 48, pues tiene 16 mire lo que países más dice- viendo televisión. Sí, Mire César, lo pero que, uno lo que no sabe dice si en Campo, hay Curazao- partidos que No nadie le importa necesariamente. ver. Uno no sabe si Sí, en no. Curazao es tan llamativo ver un mundial de fútbol. Sí. ¿Sí me Pero entiende? usted cree que en Curazao era llamativo cuando no estaba Curazao? Puede que sí, No, bueno, pero es lo con mismo. Curazao es recontra llamativo. No sé, César, eso es lo que me gustaría ver después de la primera ronda, porque uno puede creer que sí, pero ¿qué tal que en esa isla ni fu ni fa Vamos a si investigarlo. juegan o no juegan? Vamos a investigarlo. Ahora, hay dos temas que a la FIFA le rascan un poquito. Y es que la India y la China no estén. Porque entre la India y la China hay casi medio mundo. Son 3.000 millones de personas. Fíjese que costó esta vez venderle los derechos a China. Los Cierto, derechos pero, de televisión. Pero en la India el deporte, no sé, ¿cuánto les El interesa? cricket. Pues de pronto se sube O sea, un allá poco es cricket. porque allá es el cricket. Es el cricket, pero igual, si clasifica India, va a haber un interés adicional en un país que hoy es el más poblado del mundo. Y China sí tiene una cultura futbolística muchísimo más desarrollada. Pero bueno, antes de meternos a esos temas, quiero que hablemos, Wendy, de la selección de México. Porque es que hoy el partido fue en Guadalajara Sí. y la capital se enloqueció. Había maicena, había banderas, la gente sale a las calles a ver el partido en sitios. Sí. Eso normalmente, Diego, en Colombia no pasa, ¿no? La gente ve el partido, sí, en algunos sitios, pero se queda en la casa con su familia. ¿El de la maicena? Sí, la gente, la Eso maicena es depende de después. la zona, César. Depende de la zona, sí. Depende pero- En la costa región. Caribe sí Como se da. todo. Sí. Como Claro, todo la en este costa país sí. depende de la región. Acá en la costa sí se goza bastante. Sí. Y en el estadio hay cosas muy bonitas. Por ejemplo, es emocionante cuando después de un gol el estadio entero canta Cielito Lindo. Totalmente, se nos eriza la piel y yo ya me considero mexicanas, mitad de mi vida aquí en México. Es el segundo himno de México, el Cielito Lindo. En definitiva, en los estadios, escuchar entonar este clásico mexicano, que de hecho fue compuesto en 1882. No puede ser, 1882. 1882 y hasta el sol de hoy en diferentes versiones sigue erizando la piel, así que sin duda es el segundo himno de México. ¿Por qué lo escogieron? ¿Por qué es Cielito Lindo y lo involucraron al fútbol? Quirino Mendoza es El compositor. El compositor. Así es. Quirino Eh, Mendoza y Cortés. y Cortés, así es, Liche. ¿Tiene que ver con don Hernán Cortés? No creo. No creo, más bien tiene que ver con la representación de la época del cine de oro en México, donde pues todos esos clásicos que también se escucharon en Colombia, la relación musical entre México y Colombia De Antonio ha existido, Aguilar, de Pedro Antonio Infante, de todo ese de combo. todo ese combo. Entonces yo creo que el poder de esa canción viene en esa época y sin duda desde la composición, tú escuchas la letra y es muy sensible, entonces, y emotiva además. Entonces yo creo que el mexicano la adoptó sin duda como el segundo himno y es de las canciones que jamás pasarán de moda. Estaba mirando acá que la letra está inspirada en su esposa, Sí, Catalina me parece que se llama. Catalina la- Martínez, Sí. a quien conoció en la sierra y quien tenía un característico lunar cerca de la boca, el que se hace mención en el famoso coro. Como Cindy Crawford, más o menos. Ahí Como son Cindy bonitos Crawford. los lunares. Ese lunar que tiene Cielito lindo. Qué bonito. Hasta los Muy colombianos entonar No, esa todo el mundo lo canción. canta, es que esa es una canción universal. Es universal, pero ayer justo en el partido de Colombia se escuchó también esa canción y como colombiana escucharlo también nos eriza la piel. Claro, y otro hecho que vivimos, Diego, en el partido de México frente a Sudáfrica. A nosotros no nos tocó. Si nos hubiera tocado, Diego y yo estaríamos muy molestos, pero Liche no. Y es que cuando hay un gol de México, todo el mundo tira la cerveza al aire.
No, a mí eso sí me hubiera molestado también. ¿Así? Porque Pues- usted va muy elegante, pero como usted es guerrera... No, una cosa es que yo sea usted se guerrera mete a las zonas más peligrosas de México sin problema. pero me va a seguir sacando en cara el cuento. Mire, usted ya, con eso que usted ha dicho y tanto bullying que me ha hecho durante todos estos días, Diego no quería venirse hoy conmigo porque le daba miedo que yo manejara. Pero con razón. O sea, ¿Quién sabe a dónde le hubiera llevado? no, una cosa es que yo por error haya terminado en ese lugar con ¿En ustedes. dónde? ¿En dónde? No, Wendy, Ahora es una ahora historia te contamos que dónde te terminó. contamos. Me interesa saber. Y que yo vaya donde está la hinchada y demás. Y otra cosa es que me gustó oler a cerveza. Ese olor es horrible. Pero además, Wendy, el estadio queda oliendo toda cerveza y Amargo. uno también. Y uno también, pero yo creo que eso tiene que ver con la pasión que se vive en los estadios, la pasión que representa ir a ver tu selección. Yo también De terminé acuerdo. bañada en la inauguración del Mundial totalmente llena de cerveza, pero realmente no me importó. La pasión te hace olvidar de esos Qué temas grande, Wendy. y disfrutar. Eso hace parte del jolgorio de la fiesta futbolera. Steven, aquí no importa. Grande, Wendy. Es que mis compañeros son muy amargaditos, muy amargos. No, si uno es va al como ir estadio es a carnaval de disfrutar, Barranquilla, es como si estuvieras en el carnaval de Barranquilla y te diera rabia porque te echan espuma o harina. No, por esto me favor, parece porque increíble esa estarlo amargura escuchando. en A él que no le medio gusta ni de el un calor, ahora va a partido decir de que le gusta que le fútbol. echen maicena. No, Deje imagínese, de inventar. imagínese quién está hablando. Sí, sobre todo en él. medio de una celebración de un gol en un mundial, una cerveza encima. Ay, bienvenida. Listo, lo le voy a preguntar- hacer. Nos le voy a vemos en preguntar a estos Campo. días. Es que a uno lo mojen es terrible, terrible. Campo, ¿usted cree que México, con el equipo que tiene, 6 puntos de 6, puede hacer la mejor presentación de su historia? Llegó a octavos de final las 2 veces que fue sede, 1970 y 1986. Sí, César, México yo creo que se autopresiona pensando siempre en ese momento que no han podido pasar en los mundiales. Y más en los últimos mundiales. Es como que esa obligación los termina distrayendo. Y tienen grandes partidos, pero con esa presión al partido siguiente uno ve una selección totalmente desconocida. Le pasó al mismo Juan Carlos Osorio en el campeonato mundial que dirigió. Yo sí creo que ellos tienen un fútbol y una edad que está pesando eso en el campeonato del mundo, que los puede hacer tener una gran participación en el campeonato. Yo veo un equipo joven, un equipo tácticamente dispuesto, maneja varios esquemas, el equipo es dinámico, tal vez no es tan goleador, tal vez no tiene un goleador nato que le garantice marcar muchos más goles por partido, pero yo sí veo una selección mexicana que recibe mucho apoyo y que si se saca de la presión eso que todos los mundiales los persigue, puede hacer el mejor mundial. Yo sí creo. Wendy, como periodista, aunque ya es muy mexicana, pero como periodista que ve de afuera el sentimiento de la gente, ¿cómo ves la gente? Es que nosotros antes del Campeonato del Mundo veíamos incredulidad porque la selección mexicana perdía y no jugaba bien, pero ahora yo siento otra cosa. No sé si estoy equivocado. Yo también lo siento porque dicen por ahí que el jugador número 2 es la afición. Y México tiene eso, tiene una excelente afición y el poder que tiene la hinchada para alentar a la selección creo que le da ese poder y esa seguridad a la selección mexicana y yo sí creo que puede hacer grandes cosas como lo ha venido haciendo hasta el momento y me parece que va a llegar lejos. Bueno, vamos a ver si esa afición, si ese hincha número 12, que también lo tiene Colombia en México, Sí. funciona para nuestra selección después de esta pausa. Compi. Un buen conductor. Hemos hablado de la afición, del respaldo y la importancia que puede tener para México estar en casa. Néstor Lorenzo habló de lo que se vivió ayer en el Estadio Azteca, Lichi. Yo creo que fue emocionante y ver ese estadio amarillo, No, es eso que- inquieta, eso toca. Claro, es que de por sí el estadio Ciudad de México, bueno, el Azteca, como nosotros lo conocemos de siempre, ya de por sí es imponente. Ya cuando uno entra al estadio siente una grandeza superior. Y ayer verlo con esas 80.000 personas con la camiseta amarilla entonando el himno nacional, creo que fue imposible para quienes estábamos ahí y quienes desde cualquier lugar del mundo lo vieron no emocionarse hasta las lágrimas.
Creo que hubo confusión en la asistencia del estadio. Sí, hubo confusión Todos en la dieron taquilla. la misma asistencia del primer partido. Sí. La pantalla del estadio marcó 85.360. Y lo no, vimos en no directo. 80.284 que fue la asistencia de de México en el primer partido. Me voy a hacer vocero de los compañeros y de los oyentes. Sí. Que por favor que Wendy le dé todas sus redes sociales. Entonces. Por favor, Wendy. Bueno, pues aparezco en todas las redes sociales como @WendySalgadoB. Ahí estoy en Instagram y en X también. Y en X. Bueno, Wendy estuvo en el estadio. Ayer estuve en el estadio. Lo decía muy bien Liche. Esa mezcla Escuchar de el mexicana-colombiana, ¿cómo sentiste, por ejemplo, el momento del himno nacional? No, imposible no llorar, imposible no erizarse, más cuando tienes tanto tiempo fuera de tu país, que te traigan ese pedazo de tu tierra a un estadio imponente, un estadio majestuoso. Definitivamente toda la decoración de lo que sucedió en ese partido fue absolutamente maravilloso. Además, Steven, le cuento que un estadio que quedó muy bello, es un estadio viejo, grande, Sí. pero por dentro quedó espectacular, como cualquier estadio de mundial. Sí, lo he visto, ¿no? Pues que le metieron, ¿cuánto fue? ¿85 millones de dólares? Pues se Sí. tiene que notar, César Augusto. Se tiene que Sí. notar. Eso No, es los plática. estadios de México, los estadios de México son espectaculares. Están al nivel, bueno, los de Estados Unidos son más tecnológicos. Aquí se juega fútbol americano en muchos de ellos, por eso hay más también para hacerlos. Pero yo creo que México, después de Estados Unidos, es quien mejor en el continente tiene estadios más igual o más que Brasil. Campo, ¿usted cree que el ambiente de Barranquilla se puede asemejar? Bueno, Campo no está aquí, pero podemos hablar del ambiente de Barranquilla como un ambiente definitivo para ser ese aficionado número 12. Sí. Por eso es la casa de la Sí, selección. ciudad. Exacto, Sí, la ciudad. exacto. No solamente el estadio, sino la ciudad. La ciudad Sí. se trastorna con la selección Colombia, Barranquilla. Y eso pasa poco en las ciudades de este país. En las ciudades colombianas, las ciudades no se trastornan con la selección, no se transforman con la selección. Barranquilla se transforma con la selección. El estadio termina siendo un pequeño lunar de selección porque la ciudad se transforma en pro de la selección. Ahora, la selección colombiana desde la era Peckerman es de las selecciones más taquilleras que hay en el mundo. Por eso Colombia va y juega en Europa, por eso normalmente juega en Estados Unidos, en estadios grandes. Creo que el estadio más pequeño donde ha jugado Colombia fue previo al Mundial de Rusia, el estadio del Fulham, que es un estadio pequeño. Pero si usted ve los amistosos que Colombia juega en Estados Unidos, en Santana, California, y donde lo llevan, son estadios de 40.000 personas o más. Y siempre Colombia llena, siempre llena. Desde la era Peckerman es de las selecciones más taquilleras del mundo. El estadio de San Diego, Diego, también fue pequeño. Era de... Y el de Connecticut también, el de Era Hartford de- previo a la Pero Copa es lo- América. Se era de esperaban Pero es lo 15.000 raro. espectadores y fueron 28.000. Sí, pero y era de 35. Yo esto lo digo con todo respeto por las ciudades de Colombia. Lo que se vio ayer no lo he visto Es en que- ninguna En ciudad de ninguna Colombia. Ni siquiera en el ciudad. Maracaná en el 2014. Ninguna, ni siquiera en el Maracaná. Lo de ayer Es fue una cosa impresionante. Impresionante. James único. lloró. Sí, claro. Y James, como yo Montero, digo, todos. ninguna Liche. ciudad en sus estadios Es muy bonito. cantan el himno como se vio ayer en el Estadio Azteca. Eso De no acuerdo. hay comparación, no lo he visto nunca en mi vida. Pues César, muchísima gente lloró por lo impresionante que fue el cántico de los colombianos Mire. en el ¿Ustedes? estadio. ¿Ustedes La no? llegada, Ninguno. la llegada al estadio. pero sí nos conmovimos enormemente. La llegada al estadio. Yo lloré por todos, era tranquilo, una Steven. locura, sí. Una Yo, locura. yo he ido a todos los partidos de Colombia, en las ciudades de Colombia. No hay comparación. No, no. Lo De de hecho- ayer Bueno, ni en pero- el Maracaná. Es que Pero incluso también- hay muchos también mexicanos es- que vi también hoy es- hablando de que ni siquiera Justo. cuando juega la selección Justo. mexicana, los mexicanos Wendy lo puede hacían decir. sentir lo que Mire, se pero- sintió pero ayer con también- los colombianos. en También el es estadio. también es algo lógico porque a más gente también hay más, digamos que hay más No sentimiento se ha y visto en ninguna- es más Sí. impresionante. Ahora, yo le digo algo, sáquelo de México, llévelo a Estados Unidos y métalo en un estadio de 140.000 personas, lo llena Colombia.
Sí, de acuerdo. Sí, de acuerdo. Están los Y el llenos los público para colombianos. todo. Sí. Pero estamos hablando de lo de ayer. Nunca he visto en ningún partido de No, Colombia lo en de la ayer historia. es histórico. Es histórico. Los colegas periodistas mexicanos también lo decían, que la selección mexicana, el hincha mexicano debería aprender un poco de lo que se vivió el día de ayer en el Estadio Ciudad de México. Sin duda la afición colombiana dejando nuestro país en alto, y no solamente en la forma de alentar, sino también en el comportamiento, que creo que eso también hay que decirlo. Y este es el que más tiene, ¿no? La afición colombiana lo hizo muy bien, supo respetar, porque también alrededor mío, por ejemplo, había gente de otros países, y cómo vivieron eso también en pasión, pero en orden, en disciplina también, eso también es de admirar. Se hizo Este es el algo estadio que- más grande del mundial, es este. No, el de Dallas. Sí. El de Se hizo Pero este es el algo- segundo. Se hizo algo que no se da mucho cuando juega Colombia en nuestro país. En los momentos difíciles, el estadio Alentaba. se paró. Es que a mí me Cantó impresionó. todo el estadio En el respaldó mundo. como yo no había visto. No, por eso le digo, yo no lo he visto Sí, de en acuerdo, ninguna sí. parte de Colombia. Oiga, Qué pero pena. pasemos la propuesta y que juegue de local allá. No, no, no. Sí, a mí no me solamente gusta. eso, pero aquí Mentiras. se vio Pero eso, que toca juegue de decirlo. local en México. Lo que pasa es que Toca para que decirlo. juegue de local Sí. tendría que haber mundiales todos los días. Pero eso es César, difícil. hay Sí. que decirlo porque es que eso fue Claro. lo que pasó en el estadio, entonces no podemos decir Yo mentiras sí he sentido- que en las ciudades yo sí he colombianas sentido, ha sido Diego, igual. No. No, en Yo sí he Colombia sentido, incluso Diego, pasa que en que algún se momento- callan por momentos en No, todas, claro, en en Bogotá, en Steven, en Barranquilla. Colombia sí se puede. Sí, se puede. pero Ayer era otra ayer cosa. era Con todo lo maravilloso impresionante. El lucho. Todo el partido. que hay, con todo lo que usted pueda sacar bueno de Barranquilla, que son muchísimas cosas, no digo que no. Yo he visto a los jugadores decir, bueno, aliéntenos, les hacen Sí, así sí, a- sí, a sí, las sí. Oiga, pero tribunas. porque el público cosa- no He es tan estado ahí futbolero. para verlo. ¿Sabe las Sí, cosas sí, sí, para chistosas? verlo. ¿Sabe las cosas chistosas de la vida? El sí se puede es un invento mexicano. Ah, sí, Sí, pero sí se se puede. olvidaron del rapidísimo. Claro, el sí se puede. es un invento mexicano de un torneo infantil de béisbol. Y el sí se puede nació ahí. Vea usted Y las lo cosas copiamos raras de la vida. nosotros. Mire, y lo Mire las copiamos cosas y nos raras de quedamos la con vida. él. Mire, ayer, por ejemplo, un grito que se oyó clarito, impresionante, fue el de Quintero. Ay, sí. En el segundo La gente tiempo. lo pedía. La gente lo pedía y lo pidió todo el estadio, que eso es muy difícil. A veces arranca en un pequeño sitio de Y la muere tribuna. ahí. Y muere pero ahí. ese no era el partido para Quintero. Eso Sí. quería No, está bien, preguntarles a los eso expertos. desde el análisis es diferente, pues así como No, no era el como partido. no Ya vamos a estaba hablar de haciendo para James, ya vamos a hablar de James. y demás, pero la gente creo que ya se volvió una costumbre de que cuando James no anda bien, la gente pide inmediatamente a Quintero, que es su Quintero. reemplazante. Que eso pasaba en natural. Barranquilla con Valenciano y con Pachequito, Diego lo recuerda. Bueno, vamos a escuchar a En Néstor Barranquilla Lorenzo presionaban a Maturana con el gordito, con con Iván René Valenciano y con Pachequito. Totalmente, ellos querían que jugara, eso está bien. Eso no está debe bien, molestar claro. a nadie, eso hace Eso es parte de los perfecto. partidos, Y del cuando gritan y espectáculo. piden, a mí me parece extraordinario. A mí también, y más cuando los técnicos son tan tercos. Ya vamos a hablar de eso. Los Néstor Lorenzo y ese aficionado 12, el respaldo colombiano, a ver si sirve en el Mundial. No, la verdad que es una energía hermosa, ¿no? Pero también emocionalmente creo que le pesó a algunos muchachos, ¿no? Creo que de los que más corren, de los que mejor están físicamente, hoy sufrieron el partido desde ese punto de vista. Y tiene que ver un poco con la carga emocional que genera el primer partido y el marco en el que jugamos, ¿no? Y aparte, con la obligación de ser el protagonista y de ganar, porque todos nos daban como favorito, lo cual a nadie le gusta. Y asumir ese rol, lo tuvimos que asumir. Y creo que salimos el primer tiempo, hicimos un muy buen primer tiempo. Nos faltó de pronto definir alguna jugada más, con remate o con centros más peligrosos, pero bueno, tuvimos un bache en el segundo tiempo donde hubo que refrescar y bueno, al final lo terminamos definiendo bien. Claro, o sea, cuando aparece la ansiedad... malo si sí y malo si no. No, pero lo que pasa es que la inauguración es solo una, es el primer partido. Pero cuando aparece la ansiedad, cuando aparece la responsabilidad como una carga emocional, en la cabeza pesa. Pero es que, a y ver, a veces los jugadores no responden como César, tenían que eso responder. pasa en todos los aspectos, Claro. profesiones y momentos de la vida, porque somos eso, somos emociones, y más cuando el trabajo que realizas es un trabajo que está expuesto a los ojos del mundo, como en este caso, lo que pasó ayer, pues la presión y desde ese control emocional es más fuerte. Entonces, sí, a veces pesa. Y hay jugadores que así no estén en un mundial, en muchos equipos
las tribunas les pesan y no son capaces. Bueno, sobre todo cuando es la primera vez de un jugador en el Mundial, ese ¿no? tema es complicado. Creo que pesa también un poco. eso tiene que asustar. Sí, claro. El problema es poder combatir y luchar contra ese susto y contra esos nervios. Una pausa y vamos a hablar si James debe jugar ante el Congo o no y si Néstor Lorenzo es terco, como afirma don Diego Rueda. El más original, Diego, ¿debe jugar James titular frente al Congo? No. ¿Por qué? Llegó el momento de que James entienda y Lorenzo igualmente, porque esto es más responsabilidad del entrenador, que hay que hacer sentir a James que también hay momentos en que tiene que ser suplente por su bajo nivel. Es que a mí me impresionó, me volvió a dar la imagen de los amistosos, sin un pase, balón dividido prácticamente se cae, no disputa una pelota, no hace un pase, y a mí eso sí ya me preocupa. Me había dado tranquilidad bueno, es que jugamos contra unos equipos tan malos Jordania, ahí Costa sí, Rica. que eso me dio tranquilidad, pero sobre todo una jugada por derecha que inmediatamente vimos en la transmisión. Hay que sacar a James. No corría, no se movía. Y era ¿sí? minuto 20. Claro, Diego. entonces uno dice, James no está. Y a veces le sienta mejor al equipo si James es revulsivo que entrando de comienzo. Porque además el rival está algo agotado. Entrando de comienzo y más contra la República del Congo, que mis amigos del Congo corren como locos. Es que mire, yo creo que hay un punto de lo que dice Diego del nivel de James Rodríguez, pero el otro es el rival. Que yo creo que aquí es donde tiene que entrar Néstor Lorenzo a tomar decisiones con base en lo que es el rival que va a enfrentar Colombia. Porque más allá de que sea el capitán y todo lo que sabemos que significa James, hay rivales para los cuales hoy ese fútbol de James no es la necesidad inmediata que se tiene para afrontar un partido. Este segundo partido, sabiendo cómo son, viendo lo que hicieron con Portugal, un equipo tan físico, que guapea, que va arriba muy bien. Hombre, hay que tener otro tipo de jugadores para poder llevar el resultado hasta donde se quiere. Entonces, más allá de que el nivel de James de ayer, que fue bastante malo, el rival te invita a que tengas otra propuesta. Y para eso llevó 26. O sea que Liche también piensa que hay que sacarlo. Sí, para mí no debe ser titular. Si afrontamos el partido frente al Congo, don Steven, metiendo jugadores de choque y de fuerza para pelear el partido como a ellos les gusta, estamos perdidos. Yo creo que ahí es donde el partido hay que afrontarlo completamente distinto, con jugadores tocadores, con hombres de buen pie, con jugadores como James Rodríguez. Don Steven, ¿usted qué piensa? Pues al menos uno, y yo sí le daría de entrada la oportunidad a James que repita. ¿Por qué? Porque Congo atacó a Portugal, y si atacó a Portugal va a atacar a Colombia. Si no respetó a Portugal, en el buen sentido, no lo va a hacer con Colombia. Sabe que nosotros somos una defensa, si es nombre por nombre, somos mucho más vulnerables que la selección de Portugal, entonces nos va a atacar. Y eso significa que va a dejar algunos espacios y necesitamos jugadores que puedan poner los balones en largo con precisión, como lo sabe hacer James, para Luis Díaz y compañía. Entonces yo sí creo que no todos los partidos son iguales, que aunque James, coincido, jugó muy mal su partido de anoche, es cierto que cada partido es una nueva historia, que no necesariamente va a jugar mal en el siguiente y que tiene unas características que puede favorecer al juego de Colombia para aprovechar lo que el rival seguramente va a conceder. Entonces yo lo conservaría a James Rodríguez en esa titular del próximo partido. ¿Y Campo?
Yo pienso que el problema no es si James juega o no, sino dónde pones a jugar a James. Porque el James de hoy no está para jugarte abierto por un costado, tratando de crear triangulaciones con el lateral y el extremo, como lo vi por muchos pasajes en el partido de ayer. Yo creo que James te rinde más detrás del 9. Si intenta Lorenzo colocar a James en el juego que yo le vi a la selección ayer, que era tratar de aprovechar costados, James no le funciona. Por edad, por un tema físico, por el sacrificio que debe tener y no tiene, porque yo creo que no siente esa posición hoy, el físico no le da. Ahora, si coloca a James detrás del 9, es otro James y es otro juego de la selección. Incluso porque puede generar más juego interior, que a mí me parece que ayer le hizo mucha falta a la selección. Entonces, para mí el problema no es si lo pone o no lo pone. James es un gran jugador de fútbol, sino dónde lo pone. Y si lo vas a poner donde no te rinde, pues es perjudicial para James. Entonces, para mí lo que tiene es que cambiarlo de posición. Pero César, ¿dónde lo pone? detalle. Pero Detrás además, del nueve. ¿dónde separa la yo creo que ese no es el selección? problema ¿Y de qué James, va a hacer el detrás del rival? James sabe Detrás dónde se del tiene que 9. ubicar. No, A James no hay que decirle dónde se No, ubica. César, Mire, no. Ayer a mí me pareció que sí lo No, ubicaron a James abierto no hay que por la decirle, derecha, mire, usted tiene y que jugar el al juego lado de del la número selección 4. y Eso que no- bueno, pero el técnico de la selección tampoco es un Ayer pintado estuvo en la pared. abierto por la derecha. Ayer No, estuvo no, abierto de por la acuerdo. derecha. Sí, El sí, técnico sí. de la Yo vi lo selección. mismo. el O sea, técnico James de la hace lo que selección, quiere en la selección, el según técnico usted, se para el donde técnico- quiere. no en las podemos posiciones caer. dentro de la cancha yo creo No, que sí. yo creo que no pues podemos entonces caer. Lorenzo sí es un muñeco ahí. Yo creo que no Juan podemos Carlos caer. Osorio sí, Campos. Yo creo que no podemos caer en el irrespeto de pensar que el técnico de la selección es un pintado en la pared. No, eso está para insinuando mí- Liche. No, ayer usted. para mí- No, yo no. ayer Claro. para mí- No, porque eso es con O sea, la no, porque complacencia del no, técnico. usted lo que está Ayer diciendo para es mí, que, Juan Carlos es que Osorio, James una no vez le tiene ninguna preguntamos, responsabilidad y ¿usted no qué tiene haría con ninguna James instrucción del Rodríguez? técnico. Y Juan Carlos Osorio respondió Ay, eso es muy bonito que decirlo. juegue donde quiera, No. que juegue donde quiera. Entonces Sí. eso es no Con tener Osorio- personalidad. Bueno, entonces que no, Con que salga Osorio- Camilo, que salga con cualquier otro hijo que con donde quiera, eso no es na- así. Con Osorio nadie jugaba donde quería. Osorio es un Sobre técnico todo Pero es que Osorio de esa respuesta. Un técnico- Campos. sí, pero es como una juega respuesta que Osorio- está en... Pero como juega Osorio, nadie hace lo que quiere, sino lo que el técnico indica. No, Osorio es pero un con técnico James le daba esa intervencionista. libertad, que es la que yo creo que le da vi Lorenzo ayer, a James. Yo no le vi libertad ayer a James. Para mí, ayer el juego de la Una selección, el posición técnico clara. de Lorenzo lo intentó a los costados No, y al pero equipo por los le costados costaba. no jugó James, Campo, Y- perdóname. Bueno, César, Además, yo el lo vi partido de abierto por ayer... derecha. El partido de ayer... Bueno, no, de pronto en el Azteca era diferente al pero James televisor jugó donde yo por lo vi. detrás del No, yo no 9. lo vi. No, señor. No, Él no, no estaba James detrás jugó del del 9. Claro, James jugó al lado jugó de abierto. Arias. Abierto por James derecha jugó también. Estaba abierto. abierto. Por la derecha no jugó nunca, James- muy bueno, poquitico. listo. Sí jugó por la Bueno, derecha, pero muy no. poquito. Para Yo mí. lo vi abierto por derecha jugando a perfil cambiado. Sí, Si pero lo van jugaba- a utilizar ahí, James no le va a rendir. James no César, le va a rendir. Mire, primero, yo vi nomás el segundo tiempo del Congo. El Congo no salió a atacar a Portugal, lo espera en determinadas zonas, ¿sí? Y lo contraataca. Lo contraataca, por Claro. la rapidez que tienen. Ese fue el segundo tiempo, yo Sí. no sé en el primero. Segundo, ¿usted sabe por qué James se fue a un costado? Cuando Lorenzo lo ha declarado, tiene libertad por todo el frente de ataque. Claro. Porque James físicamente no, No está para está. hacer los recorridos, ni del centro, ni Usted- de la usted no le izquierda, puede ni de generar retrasarse. obligaciones a Claro, James. entonces James, porque está mal, físicamente está mal, él no está bien, se fue yendo hacia una parcelita que tuvo en el partido donde presuntamente iba a recibir libre. Y desapareció. Pero ese es el problema de James, César. No, James nunca estuvo presente. No, ni James cuando jugó no por el entró medio en el tampoco. partido. No James entró en no el jugó, partido. para ser sincero. James ni Luis Suárez jugaron el partido. Sí, De acuerdo. yo le pregunto a Wendy, le voy a hacer una pregunta distinta porque no la quiero meter en los temas futboleros. ¿Le gustaría que James no jugara contra Congo y jugara, por ejemplo, Quintero? Me gustaría que jugara James Rodríguez. Entiendo, sí, vi el partido de ayer, estuve presente, no jugó James como estamos acostumbrados a verlo, pero creo que el nombre de James Rodríguez pesa mucho. Yo creo que aunque sea por jerarquía, al rival le impone. Yo también creo lo mismo y voy a dar un argumento que es distinto al que o a los que hemos tocado en la polémica. Y tengo un dato adicional a lo que Sí, dice... yo creo, Diego, que sacar a James para el partido frente al Congo es matarlo un poco de cierta manera. No, pero es que No, no, además pero tienes déjame que pensar expresar el también, argumento. pero también tienes que pensar en Portugal. James no está para jugar los 3 partidos de titular. Tranquila que yo estoy con Steven. No. Yo creo que a James lo que tenemos que hacer
es recuperarlo. No, sigamos recuperando Es que a James James en un mundial, por Dios. Pero entonces, por un partido ya lo descabezaste. No, es que yo no lo estoy descabezando. Lo descabezaste, Yo estoy con guillotina hablando, incluida. Yo estoy hablando Lo sacaste del de la rival. titular contra Congo. Estoy hablando pero por supuesto, y es que Por James no eso. puede ser suplente. Eso, ¿Dónde claro que está puede ser- escriturado el Claro puesto que de puede ser James? suplente, pero yo creo, y es una No, opinión, no, hombre, es un para mí argumento, titular va a ser con yo Portugal y creo debe ser con que un Portugal. jugador como James lo recupera uno poniéndolo y no sacándolo. No, Ese no, no, tema, a mí eso me como parece dice Diego, terrible lo de que que hay que usted está sacarlo diciendo. para que se Terrible toque, decir que se este toque. mundial es para recuperar a Pues James a usted Rodríguez. yo no estoy diciendo terrible. que yo no Usted lo estoy acaba de diciendo decir, que el señor César mundial es Augusto. para recuperar Usted a lo James. acaba de decir. Estoy diciendo que a James hay que recuperarlo. Eso usted lo está mandando a la banca y ya lo liquida en el ostracismo. No quiere verlo en el campeonato del mundo. Pero usted porque ¿de lo saca qué está contra hablando, Congo. por Dios? Entonces ¿De lo qué saca está contra hablando? Congo y lo pones No, contra por Portugal. supuesto. Que es un equipo más Por rápido, más supuesto. veloz y más técnico. ¿Usted vio a Portugal con el Congo? No, lo vi enredadísimo. Ah, bueno. Lo vi jugando muy bueno, mal. y Pero ahí ese necesitamos no es la- el Portugal que todos conocemos. No. Yo O creo sí que la es, Steven. Yo creo que la clasificación de Colombia es con Congo. Antes Claro. de hablar de Portugal, Estoy de acuerdo. la Claro. clasificación de Colombia Sí, es con Congo. Claro, más aún, yo Sí, creo de que acuerdo. con 3 puntos O se sea, clasifica. Por sin eso no. James no podemos Sí, sin clasificar. James no Sí podemos clasificamos. clasificar, César Diego, Augusto. pero a ver, ¿de qué se trata esto? De tener todos los jugadores Pero- en mejor pero yo nivel. iba a dar un Y a mí me detalle. parece que por la manera como es James, si uno lo saca en el segundo partido del Campeonato del Mundo, cuando es su ilusión, cuando es su sueño, cuando ha hecho un Pero trabajo... entonces nosotros venimos al mundial es para complacer a James. Es que eso es lo que no estoy venimos para diciendo. Pues es lo complacer que a usted James. está diciendo. Venimos O sea. para que el equipo rinda y del equipo hace parte Y es que James. los otros no tienen James capacidad. no ha rendido. Mire, yo he seguido... ¿Usted cree de verdad que Quintero inicialista es la solución? Para mí hay tampoco que es verlo. Quintero. Sí, hay que verlo y hay que ver alternativas. Carrascal? Mire, Para mí tampoco. Yo he seguido a James desde el 2007 cuando él fue al Suramericano de Cuenca, Ecuador. Y la verdad, en partidos de mundial ha sido el más flojo. ¿Sí? Ya Sí, no como en había el hecho, 2014, fue flojísimo en el No, 2014. estoy hablando de partidos de mundial, que el de ayer fue el más flojo. ¿Eso qué tiene que ver con lo que usted ok. está diciendo? Es que No es ganas entiendo. de decir por decir Segundo, también. Ahora voy sobre Tranquila, lo que doña acaba Liche, no se de moleste. decir Wendy. Una declaración de Neymar, voy a ver si la encuentro, le dice, James no jugó un partido contra Brasil, si no me equivoco. Sí, lo sacó en el partido contra Brasil. Ese Sí. fue el partido donde lo saca y no lo pone, lo mete en el segundo tiempo. Entonces ahí viene Neymar. Si James estuviera en la cancha, y mire, voy contradiciendo a lo que yo digo, Por que eso vean, me está dando si argumentos James- para yo seguir defendiendo no, la le presencia estoy de dando la James. razón a Wendy porque Bueno, es perdón. que en este No, el caso nombre sí pesa mucho hincha mucho. ¿Cómo no va a pesa pesar, y por dice Dios? la verdad. Una cosa es enfrentar a un Y equipo con entonces James dijo, y otra sin si James. James Totalmente. hubiera estado en la cancha, quizá nosotros mismos, por respeto, no hubiéramos hecho lo que hicimos. Eso es verdad, que no es que se arreglen los partidos, es que hay un respeto hacia las determinadas figuras. Eso lo entiendo. Lo que pasa es que James está tan mal que yo realmente hago mucha el fuerza hecho, para el hecho de James que haya jugado un haga partido mal no tremendo quiere decir que partido, esté porque tan es mal. que si James juega bien, Todos sabemos el lo que es equipo James. se dispara de una manera Venga, pero impresionante. es que mire, para César Augusto parece que uno no pudiera decir porque empieza a utilizar palabras No, usted es la que catastróficas está diciendo que y yo no puedo decir ridículas, que para mí porque James además- debe ser titular. No, y además ridículas Se pone porque brava, no tiene sentido empieza a ni siquiera gritar lo que usted dice. Usted y está empieza a diciendo decir yo lo cosas quiero que no tienen sepultar, nada que ver. que lo quiero sacar del campeonato del Pero- mundo, pero cosa ¿cómo que no? mentirosa. Y usted no hace honor Vuelvan a la a decir verdad. Yo en mentirosa, ningún que es su momento he costumbre. dicho- no. Y me está Es su diciendo costumbre. mentiras. Usted cuando se siente usted es un derrotada en la mentiroso. argumentación me dice No, mentiroso. Usted está diciendo mentiras cuando dice que yo quiero sacar a James del campeonato. ¿No del lo mundo. sacaste del partido No. contra Congo? ¿Y qué tiene que ver? Pues, ¿cómo que qué tiene que ver? Que si César lo sacaste es Augusto, porque hay otro jugador mejor. Son 26 jugadores. Es que estoy pensando en el rival. Entonces se trata Yo no de estoy hablando derrotar. ni siquiera Es que es del el mismo nivel. vicio. Mire, No, la gran no virtud de esta jodas, Colombia, qué mi estimado ridiculez, de Campo. verdad. Bueno, yo soy un ridículo, perdóneme, déjeme ser ridículo. Usted es muy inteligente y muy brillante. Yo se lo respeto y por eso está en el programa. Campo, una de las virtudes de la Selección Colombia es que hay un equipo hecho, un equipo armado, que van a cambiar jugadores, claro que sí. Cuando no rindan, seguramente se cambiarán en el momento indicado. A mí me parece que ayer James salió al minuto 72 y era el jugador a salir, pero sacarlo para el partido frente al Congo me parece que es
desestabilizar un poco la estructura mental, Mire, psicológica el mismo y James futbolística lo del dijo equipo. ayer, aquí no hay egos. Y lo dijo delante mío en la zona mixta, aquí no hay egos. ¿Y entonces eso quiere decir que él no quiere Aquí jugar contra Congo aquí o qué? no hay egos. Aquí el que se sienta y el profesor vea mejor es el que va a jugar. Tenemos que pensar en el rival. Es un rival muy difícil. Ya vimos lo que hizo. Hoy tenemos cosas por mejorar. El mismo James lo dijo. Mire, y ustedes vienen a sacar cuentos chimbos ahí. Lorenzo puso a Gustavo Puerta y todo el mundo pensaba que iba a poner a Ríos. No, y yo puso un no. jugador de 22 años. No, usted dijo que Ríos iba a jugar. ¿Cuándo le En la dije polémica eso? de hace 3 días y Por vuelvan a Dios. decir mentiroso. Pero Si por le di favor, la nómina. todos dijeron, pero Le di la por nómina. favor, eso fue antes de Le que di la la nómina se nómina. supiera. No, Antes mijo, cuando debatimos, olvídese. usted dijo Se lo Richard dije el fin de Ríos. semana. No, hombre. Se lo dije el fin no, de hombre, la semana, nómina la César conocíamos Augusto. todos hace 5 o 6 Ay, días. por Dios. Mire, Campo, ¿usted cree que Quintero arregla los problemas que pudo generarse ayer en el equipo colombiano por el mal partido de James o Carrascal? No, yo no creo que ninguno de los dos lo arregle, porque creo que el tema de la selección a veces es de funcionamiento y creo que estamos llegando a un punto donde la selección no juega es como a nosotros nos gusta y pensamos que jugó mal. Yo recuerdo que ayer Colombia ganó. Ayer Ganó Colombia 3-1. para mí jugó bien, por ejemplo, Campo. Colombia jugó bien, juega de una manera que tal vez no es la que a Jugó nosotros bien, nos jugó gusta. un partido correctísimo. Pero Colombia tuvo más situaciones de gol, Pero Colombia todas. se puso en el partido, Colombia tuvo el control, el equipo rival, estamos jugando un campeonato del mundo. Y el ganamos equipo 3-1, rival Campo, se 3-1, acercó, eso se le olvida a la gente. O sea, yo no sé, el equipo ganó 3-1, entonces... Sobre todo a los Claro, Campo, resultadistas. pero no caigamos, estamos hablando de una situación puntual y del rival que viene y cómo y dónde pondrías a James contra este rival teniendo en cuenta lo que se viene. ¿Para usted el equipo jugó bien o jugó mal? Para mí jugó bien, para mí fue un equipo que Bueno, tuvo, que no se entonces, ¿por qué desesperó, alegrarse? pero es que Entonces, yo no le ¿por qué estoy hablando del alterarlo? equipo. ¿Usted me preguntó a mí por el equipo? No, se lo Pero preguntó yo ahí- Campo. yo- ¿Y qué ahí le lo acabo de que- responder a Campo? Yo ahí lo que no entiendo es ¿por qué cambiar el equipo si el equipo además ganó? Pero, Yo por lo que favor, sí creo es no que lo en va a el cambiar Lorenzo. funcionamiento- en No el lo va a cambiar, es el mismo equipo contra el en Congo. el funcionamiento del equipo a mí me parece que hace falta más juego interior y me parece que no hay un jugador que le dé mejor juego interior al equipo que James. ¿Por qué? Porque a mí sí me parece que ayer Puerta jugó el mejor partido con la selección Colombia y para mí fue la gran revelación del 11 titular de ayer. Pero Para mí Campo, él mire, mostró- usted dice que faltó juego interior. Ayer Puerta Sí. jugó por la zona intermedia. Sí, pero lejos. Arias, que fue importante en los primeros Pero 30 lejos. minutos, jugó por la... No, Pero Puerta no jugó lejos. lejos. Claro, César, Puerta César. pisó el área y fue un Puerta jugador por generador posición. en progreso del Puerta juego por posición, colombiano. Puerta Fue por un posición. iniciador. Puerta por posición es el encargado de sacar el equipo desde Claro. el fondo. Puerta Eso jugó lo- casi a la altura de James y de Arias. Bueno, listo, a mí me parece que jugaron en posiciones totalmente distintas. Diferentísimas. Puerta te juega una posición totalmente distinta y una ubicación. No, pues claro. totalmente Puerta era el que distinta y venía una- atrás a recibir. A ver, Uy, no, James, es que yo no ¿atrás sé. a dónde, hombre? Si el equipo de Uzbekistán jugó en 25 metros con 10 jugadores. No Por eso, tenía Puerta- necesidad Claro, pero de tirarse a la mitad de la cancha para recibir. Puerta jugó en los últimos 30 metros del campo. Uy, no. Bueno, Bueno, yo- para yo usted ahí no, vi- Liche, para mí yo ahí- sí. yo Jugó ahí en los vi- últimos 30 metros del campo y ahí Para mí no, radica para la Campo, importancia ayer. para usted Puerta jugó en los últimos la 30 defensa, metros del la campo. defensa de Colombia se Le paró estoy en la haciendo mitad de una la pregunta, cancha. Campo, porque yo también, pues yo me equivoco todos No, los yo- días de mi vida, son malos errores que cometo, pero Yo entiendo Puerta la jugó en los posición- últimos 30 metros de Uzbekistán. Pero claro. El día anterior al partido yo decía que más allá de los esquemas y que si el rival jugaba con 5 o no, lo importante era en qué lugar del terreno se iba a parar Colombia. Evidentemente Colombia estuvo adelantado en el terreno de juego. A mí me parece que Puerta es un iniciador de juego y el juego de Colombia casi siempre iba al costado, porque estaba James por derecha y porque hay una búsqueda de Luis Díaz por izquierda. Y a mí me parece que eso es lo que intenta jugar la selección colombiana. Ahora, ¿es lo que a mí más me gusta? De pronto no es lo que a mí más me gusta. Pero ellos en ese estilo de juego, ayer ganaron 3-1 y mandaron Mire, en el partido. Sí, dejamos a Wendy por fuera, hombre. Déjeme, Oiga, yo presento usted esta la invitó información. y no la dejan hablar. No, es que ha sido difícil. Esta, yo solo estoy escuchando esta de los información expertos. comercial, No. Wendy está asustada aquí. Esta información comercial y vamos a rematar escuchando el himno nacional que se cantó ayer en el hable, Estadio Wendy, de porque México. nosotros hemos hecho silencio, ustedes no la han dejado hablar. Sí, Me tocó Liche. entonar a mí el himno aquí ahorita. Este cupo. Wendy, ¿qué es lo que más te gusta de México?
La comida. Ah, la comida es sensacional. La comida, el tequila, el mezcal, el mariachi, pero el mariachi desde que estaba en Colombia. Sí, ¿y la comida con picante o sin picante? Ya soy mexicana. Claro, con picante. Pero además te voy a decir una cosa. Dígame. La gente, Wendy. Hermosa. La gente es una Miren, maravilla. son En eso estoy de acuerdo con la señora Liz. Totalmente. Sí. La gente es espectacular. Yo creo Wendy. que Colombia y México, como lo han dicho últimamente en los memes, han sido siempre novios. Sí, de acuerdo. Siempre. Somos de los mismos. Wendy, mil gracias por acompañarnos. Sé que Muchísimas no era gracias. tu turno, pero muchas gracias. No, hombre, gracias. Un honor poder estar aquí sentada en este panel tan maravilloso y aquí siempre a la orden. Y muchas gracias. Y vamos a despedir con un pedacito del himno colombiano interpretado por miles de colombianos en el Estadio de México, en el Estadio Azteca. Gracias. Hay cajas que parecen simples, pero cuando las abrimos